les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a DTV, el periodismo en el Congreso. Nosotros, como cada tarde, nos vamos a ocupar de cómo está avanzando esta pandemia día a día en toda la República Argentina, siempre de mano de nuestros legisladores. ¿Cómo les va, mis compañeros? Buenas tardes. Hola, Vero. ¿Qué tal, Meli? Buenas tardes para todos. Bueno, con más novedades respecto a cómo se va sucediendo la cuarentena en las distintas provincias. Vamos a estar visitando, Meli, la provincia de Catamarca, también la de Chubut. Así que, bueno, también teniendo novedades desde la voz de los representantes de esos lugares. Sí. Pato, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Melina? ¿Qué dice? Buenas tardes. Es un día, me parece, particular, varios días los que vienen, porque fíjate que estamos viendo cuánto se va a flexibilizar la cuarentena. Hay anuncios presidenciales hoy, pero se habla de una cuarentena más relajada en un momento muy crítico con 949 contagios y 14 muertos. Cuando teníamos un puñado de contagios y casi no había muertos, era una cuarentena muy cerrada. Ahora, con este número y más fallecimientos, tenemos una cuarentena que están reclamando, un poco por cansancio, van más de 80 días y demás, una cuarentena más relajada, pero me parece que es un dato que hay que señalar. Digo, más casos, pero una cuarentena un poco más flexibilizada, me parece, a partir de los anuncios de hoy. Con algunos protocolos que se fueron presentando, porque cada una de las ramas que pretende reactivarse o volver a su antigua normalidad ha presentado distintos protocolos. En algunos casos, por ejemplo, me centro en lo que son los locales de ropa, no los centros comerciales, porque esos no van a estar permitidos para abrirse, pero los locales de ropa, en algunos casos hicieron algunas pruebas. En Mar del Plata se hizo, por ejemplo, una prueba muy estricta con locales de ropa, pero dicen que es realmente muy difícil de controlar lo que va a pasar. ¿No fuiste a comprar? Vos no. Vos no fuiste, no hay. No, está bien. no, porque está dice que no va a haber posibilidad de probarte. Pero no, pero ¿sabes lo que va? Está pidiendo todo por internet, digamos, hasta el momento. Sí. Y ese punto es muy bueno porque entre algunas de las cuestiones que pidió Horacio Rodríguez Larreta tiene que ver con empezar a habilitar los locales de venta de calzados e indumentarias de cercanía, los más pequeños, pero seguramente con algún tipo de protocolo que sea no probarse, digamos, el producto en sí por una cuestión también de cuidados, ¿no? Pero es uno de los pedidos que ha hecho Rodríguez Larreta para esta nueva etapa de la cuarentena que hoy se terminará de oficializar desde la palabra de Alberto Fernández en horas de la noche. Sí, lo que me preocupa en ese caso, y como en todos, es que todo esto indefectiblemente se va a trasladar a los precios. Porque si vos vas a poder abrir algunos locales y otros no, los centros comerciales grandes no se va a poder. En la cuestión de que no te puedas probar, en ese caso no veo mayor problema porque no difiere respecto de lo que sucede en una compra en internet, porque no es que vos no podés acceder a una política de cambio de la prenda. Lo que no podés es entrar al probador porque no tenés manera de desinfectar la ropa en ese lugar. Y obviamente eso va en detrimento de lo que se está buscando. Vos podés comprar y a las 24 horas, si esa prenda no te fue como vos entendías que te iba a ir, la podés cambiar, la devolvés. Va a ser así. Pero todo el resto de las cuestiones, y hay una cuestión también que está entrando en juego. ¿Escuchan hablar de las cabinas sanitizantes y todo esto que...? Sí, vi incluso algunos datos de lo que es la OMS y algunos datos también de ANMAT diciendo que no cumplen ningún rol, que es mucho marketing, pero que no son sanitizantes en serio. Claro, ¿no? Exactamente. Y han ocupado, son como la vedette de esta pandemia. Son unos, si ustedes no saben, son como unas especies de arcadas donde pueden pasar los clientes, aparentemente con distintos desinfectantes y con ozono. Bueno, uno quedaría libre del virus. Pero la ANMAT y la Organización Mundial de la Salud no las desaconsejan, pero tampoco las respaldan como elementos que realmente hacen a que sea posible que uno quede libre del virus. Esto en el marco de modelos que no son para imitar, porque no son iguales, porque es otra situación económica. Digo, pero en Italia y en Francia he visto imágenes y fotos de una normalidad bastante parecida a la anterior. He visto calles de París con mucha gente en los bares, con muy poco barbijo. Así que la verdad que, bueno, el tema es que allá se llegó al pico y empezó a bajar. Claro. Acá estamos reclamando, por cansancio, por cuestiones económicas, más flexibilidad, pero no hemos llegado al pico. Por supuesto. Ya que vamos a hablar un poco de la situación de las distintas provincias, hay que destacar que en horas de la mañana Alberto Fernández tuvo una videoconferencia con todos los gobernadores justamente para terminar de cerrar cómo va a ser esta nueva etapa, este nuevo anuncio. Y tengo algunas informaciones respecto a esa situación. 21 provincias están a punto de levantar progresivamente la cuarentena.
Y también hay 12 provincias que ya permiten lo que son las visitas, ¿no? Visitas. 12 ya. 12 provincias visitas que permiten, sociales o familiares. Exactamente. Sí. Y también ya hay como una especie de reactivación económica y productiva. También hablábamos un poco de lo que sucede en Santa Fe y seguramente vamos a tener más profundidad en el programa de hoy, pero hay un pedido particular en esa provincia que lo ha hecho el gobernador Omar Perotti de empezar también a habilitar o autorizar para que puedan también los santafesinos tener esta posibilidad de reunirse y tener estas reuniones sociales. Bueno, muchas cuestiones que están evaluándose y que muy probablemente hoy tendremos alguna novedad al respecto con estas palabras de Alberto Fernández. Desde que empezó toda esta situación, el Ministerio de Salud cada mañana se reúne con sus máximos referentes y también con otros especialistas para resumir en números cómo nos está afectando esta pandemia. 949 los casos confirmados de coronavirus en las últimas 24 horas generan un total de casos confirmados de 19.268. De estos 949 casos, el 49% tienen residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 46% en Provincia de Buenos Aires, el 0,6% en el Chaco. 14 provincias no han informado casos en la fecha de ayer. La tasa de incidencia es de 42,5 casos cada 100.000 habitantes, 50,6% de los casos son varones y el 49,4% son mujeres. La edad mediana de afectación para los casos es de 40 años y el 9,9% son trabajadores de salud. 588 las personas fallecidas en nuestro país, una tasa de letalidad total que desciende al 3% de los casos confirmados y una tasa de mortalidad general del 12,9 casos cada millón de habitantes. 57,7% son varones, 42,3% de los fallecidos son mujeres y la edad mediana es de 75 años. El 5,1% de los casos confirmados está relacionado con un viaje, el 42,6% con un contacto estrecho de coronavirus y el 36% con un caso de transmisión comunitaria. 22 son las provincias que han confirmado casos en nuestro país. Formosa y Catamarca siguen sin casos, solo casos importados en La Pampa y más de 14 días desde la confirmación del último caso tenemos en San Juan, San Luis, La Pampa y La Rioja. 293 son los casos que se encuentran bajo cuidados intensivos. Se han recuperado 5.993 personas. Tenemos descartados 128.933 personas y hemos alcanzado un valor de 178.448 test de laboratorio por reacción en cadena de polimerasa en la red de 338 laboratorios. 293 pacientes en terapia intensiva es siempre el número al que hay que prestar atención porque desde un primer momento se explicó las distintas autoridades sanitarias, pero también el mismo presidente, que indefectiblemente el número de infectados iba a crecer, que indefectiblemente cuando uno sale con estos test a buscar al virus, no es que el virus nos viene a buscar a nosotros, sino que nosotros salimos a buscar al virus, iba a crecer el número, pero lo que había que hacer es darle cierto ritmo de intercambio, por así decirlo, a las camas de terapia intensiva. Claro. Que no se sature porque si no tenés la tragedia de Chile o de Brasil. Claro, entre cuántas disponibles hay y cuántas podrían haber sido ocupadas por otro tipo de patologías. Por eso también cuanto más guardados estemos, también evitamos las enfermedades que vienen de la mano del invierno. Las respiratorias y esas. En ese sentido hay que destacar que desde el Ministerio de Salud, el ministro Ginés González García, aseguró desde un comienzo de la pandemia que iban a haber alrededor de 8.000 camas disponibles en un acuerdo que se había hecho entre las entidades públicas, digamos, sanitarias y los hospitales y sanatorios privados. Se iban a tener, digamos, este número disponible y además desde lo que tiene que ver con el Ministerio de Defensa se armaron varios hospitales de campaña, se les llama, en distintos lugares, al menos de aquí de la capital federal, donde también ahí hay espacios para poder tener en cuenta estas Claro,
Claro, camas, ¿no? y que sirven para internaciones, pueden ser de pacientes con síntomas leves, pero también para algunos que revisten algún tipo de gravedad. Por supuesto que para eso siempre la internación sería en hospitales públicos. Un dato, perdóname, sí. Melina, que tiene que ver con lo que pasó ayer con la cifra de 948 contagiados, que otra vez hubo más casos en Capital Federal que en el conurbano, porque los datos de la jornada del martes hablaban por primera vez de mayor cantidad de contagios en el conurbano, que es una zona muy complicada y muy temida. Esto es Villa Azul, por ejemplo. Bueno, los datos de ayer, que además, ojo, plantean algo que es un dato cierto. Hay siempre mucha unidad de discurso entre Fernán Quirós, que es el ministro de Salud de la ciudad, con el de provincia y con Nación. La verdad que afortunadamente hay como mucha coincidencia. Sí. Pero otra vez Capital ayer tenía más casos que el conurbano. Sí, mientras tanto, y más allá de las actividades comerciales que son las que se buscan reactivar, también está la cuestión que la venimos mencionando desde el principio, al menos en este programa, el aspecto psicológico o emocional. Y allí, una vez más, está el pedido que los chicos puedan gozar de mayor salida recreativa, entendiendo que son aquellos, digamos, de los que están privados de poder salir a la calle desde hace más tiempo que los grandes, y que los grandes, en definitiva, por alguna que otra diligencia, podemos hacerlo. Y ellos están circunscriptos, al menos en la gran mayoría de las provincias y localidades, a salir una vez en toda la semana. Y esto es realmente ya cada vez más difícil de resistir por parte de los más chicos. Perdóname, la verdad te pregunto, ¿vos cómo lo manejás el tema? Porque tenés edades muy complicadas y salen muy poco. Digo, eran chicos que a lo mejor antes hacían deporte, vida social. Es un tema muy difícil en departamentos que no son departamentos de 400 metros y eso quería decirte, yo tengo la gran ventaja que mis chicos tienen espacio y tienen tecnología disponible, que hoy por hoy, lamentablemente lo digo porque soy amante del deporte, pero terminan siendo un reemplazo, o al menos es algo recreativo. Pero tengo un balcón y tienen, no sé, determinada posibilidad de espaciarse y de divertirse con sus juguetes. La parte positiva es que me parece que nunca antes disfrutaron tanto de su papá y de su mamá. Nunca antes, porque toda la vida los padres, por lo menos, salimos a trabajar desde muy chiquititos, entonces tienen como esta disponibilidad al 100% de nosotros. Pero lo difícil es esto que decís vos, porque por ahí no es tangible el aspecto psicológico. Esto lo vamos a terminar de mencionar tal vez cuando todo esto termine, cuando tengan que volver al colegio. ¿Qué chicos vuelven al colegio? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo asisten al colegio? Bueno, Capital Federal es uno de los distritos que ha presentado protocolos para reactivar algunas actividades comerciales, como lo que decíamos recién, negocios de ropa y de zapatos, pero también esto que estábamos mencionando, las actividades recreativas de los chicos. Saludamos al diputado Suárez Lastra. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias. Ahí estábamos presentando a la ciudad de Buenos Aires, porque en este programa, diputado, vamos recorriendo, tratamos de recorrer distintas geografías y conocer en particular cómo afecta esta pandemia. Bueno, se viene una nueva instancia después del 7 de junio. ¿Qué expectativa cree qué cree que puede pasar en ese sentido? Yo creo que la ciudad de Buenos Aires ha venido trabajando con mucha intensidad y responsabilidad en todo. Tengamos en cuenta que es la cabeza de la región metropolitana y que confluye toda una región de 15 millones de habitantes en el centro, y el sistema hospitalario de la ciudad de Buenos Aires, tanto en términos de la oferta de salud pública, que es la más importante en la región, como la de la salud privada, está integrada en un sistema nacional que se ha preparado y se ha reforzado con colaboración de las tres administraciones. Pero entonces yo diría que por un lado ha habido un celo, un trabajo muy interesante, y por otro lado se va dando una... no me gusta utilizar la palabra flexibilización, porque en realidad da la sensación de aflojada, y no hay una aflojada, hay una apertura muy vigorosa, muy criteriosa, inteligente, que procura ir viendo posibilidades de desarrollo a actividades comerciales, efectivas, que vayan generando condiciones para que la Argentina se vuelva a poner a trabajar como corresponde y como debe hacerlo, siempre con los cuidados del caso. Yo en general tengo una buena mirada de cómo se ha venido manejando en la ciudad esto. Sí, diputado, sí, una consulta que tiene que ver con esto, porque la verdad que yo entiendo que hay mayor demanda social por lograr algunos permisos más importantes. Ya llevamos casi 80 días de cuarentena, pero la pregunta es esta. Digo, cuando había un puñado de casos y contagios y muertes,
la cuarentena era como muy severa. Y ahora, digo que tuvimos ayer 940 casos y 14 muertos. La cuestión va por cierto aflojamiento. Coincido con usted en que la palabra relajamiento no es la mejor. Digo, ¿a qué se debe esa circunstancia? ¿Que pasó el tiempo? Porque digo, estamos en materia de números más complicados que cuando empezaba la cuarentena. Yo estimo, y es un análisis que hago, por supuesto, nosotros los diputados de la Ciudad de Buenos Aires tuvimos un par de reuniones con Rodríguez Larreta y con el secretario de Salud Pública, Fernando Quirós, que me han mantenido informados, pero no soy el técnico que pueda dar una explicación del caso, pero sí tengo una mirada y tengo alguna información. Yo creo que lo que pasa es que se ha ido aprendiendo mucho, se ha ido preparando a la infraestructura de salud para estar preparada para poder dar respuesta cuando el pico llegue al máximo. Se ha ido controlando y evaluando cómo se produce la expansión, y la verdad que 400 más o menos casos en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, como nivel de crecimiento, si bien es importante, no es algo que permita un desmanejo, y no ha habido un pico realmente notable a partir de estos permisos que se han ido otorgando. Me parece que la mirada puesta en evitar las concentraciones, evitar el uso del transporte público y sobre todo seguir apelando a la contribución ciudadana, a las personas, a los ciudadanos activos y gentes preocupados, responsables. Están hablando de dar más espacio para que los chicos y adolescentes, los niños y adolescentes puedan salir algo más. Esto es muy importante. Yo hice un proyecto de resolución, fui el primero en hacerlo, señalando que había una mirada adultocéntrica de la pandemia, que no se estaba teniendo en cuenta el impacto que sobre los menores estaba teniendo el encierro. Y bueno, son cosas que se han venido observando, que se han venido abriendo. Yo creo que se va a ir manejando día a día, es una experiencia que estamos haciendo al andar, ¿no? De estas cosas, saben, hay muchas incertidumbres. Creo que con prudencia, con firmeza y con criterio, y sin estar encerrados en una posición única de encerramos todo y esperamos qué pasa, es un buen camino el que se está adoptando. Diputado, ¿cómo le va? Buen día. Verónica Benaim lo saluda. Una de las medidas que también se están analizando en empezar a recuperar o a flexibilizar tiene que ver con la vuelta del running, ¿no? Para aquellos que salen a correr, aquellos que hacen deporte. ¿Usted cree que es una medida que, bueno, la están pidiendo desde el gobierno de la ciudad, de hecho? ¿Cree que debería empezar a aplicarse en esta nueva fase? Sí, creo que sí. Creo que, por supuesto, como lo está planteando el gobierno de la ciudad, esto es en horarios determinados y no más de 2 personas, que no se armen grupos de esto. Me parece que son flexibilizaciones razonables que van a acompañar a que la gente pueda seguir acompañando y seguir siendo custodio de las medidas de seguridad. Mientras más racionalidad tengan las medidas de seguridad sanitaria, mientras más apelación haya a nuestras propias responsabilidades, me parece que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires y en el país en general, la respuesta de la ciudadanía ha sido muy buena. Yo creo que una de las razones por las cuales le está yendo bastante bien a la Argentina en términos comparativos es que ha tenido una ciudadanía muy responsable. ¿Y cómo ve? Sí. ¿Cómo ve a esta? Hablamos de la ciudadanía responsable, pero también tenemos, digamos, otra cara, tal vez son los menos, pero aquellas personas que están reclamando, y sobre todo se los ve los fines de semana reclamando por, digamos, salir un poco de la cuarentena. ¿Cómo ve esos reclamos? Bueno, algunos los veo muy mal, muy peligrosos, y otros los veo muy bien y muy razonables. Hay algunos que están inspirados en una lógica racional, de diálogo, de apertura, de que convocan al gobierno a que haga más multidisciplinaria la mirada, y hay opiniones muy responsables, tanto desde el punto de vista de la economía como desde la salud, distintas alternativas de salud. Y después están estas minorías excéntricas, que son los antivacunas, que son los libertarios absolutos, que consideran que una restricción acordada por la sociedad en un momento de crisis como esta es una restricción ilegítima a la libertad. Eso me parece que son todos miradas muy, muy pequeñas, muy pequeñas en su representatividad y en su cosmovisión, y que son totalmente marginales. Yo creo que lo que no tenemos que equivocarnos también es que
confundir en el mismo plano todas las miradas críticas, porque cualquier mirada crítica es una contribución a la acción del gobierno, y muchas veces el gobierno, en su celo por preservar su camino o hacer consistente su camino, confunde y esta falsa antinomia que es o cuarentena o vida o cuarentena o libertad, me parece que son absolutamente falsas. Hay que trabajar por preservar la vida, la salud, generar un ejercicio responsable del cuidado como se está procurando hacer, y no llevarnos a falsas dicotomías, porque hay que tener en cuenta el tema económico. Digamos, la sociedad necesita poder expresarse. El tema de las clases también es una buena noticia. La Ciudad de Buenos Aires está empezando ya a considerar la vuelta a clases con un protocolo y en forma ordenada y escalonada. ¿Cómo sería eso, diputado? Porque hemos visto distintos modelos implementados sobre todo en Europa y también en Asia sobre el regreso a clases, pero aquí también estamos hablando de chicos que no solamente asisten al colegio con el propósito bueno, obviamente de educarse y de socializarse, sino también como el único lugar a donde pueden ser alojados si su mamá y su papá vuelven a trabajar. No solamente eso, y la FAO acaba de hacer un informe en el cual estima que en América Latina va a haber un 10% de crecimiento de la malnutrición por la falta de provisión de alimentos habitual en el sistema de educación pública, que también nos está pasando. Sí, pero yo lo había dejado eso de lado porque también he visto y me consta que está funcionando muy bien la entrega de bolsones de alimentos en la mayoría de las escuelas públicas. Digo, esto sigue, por supuesto, siempre fue un problema porque siempre hubo más pibes hambriados que bolsas de comida disponible o de cupos para el comedor. Esto es algo que lamentablemente lo sabemos y lo hemos visto con nuestros propios ojos. No hace falta ser muy fisgón en ese sentido, porque uno ve que ha aumentado notablemente la pobreza y los pibes hambriados, pero bueno, en ese sentido creo que mal los colegios siguieron abiertos como establecimiento y proveyendo a las familias de las bolsas de alimento, pero bueno, sin dudas. Sí, seguramente, pero de todos modos, volviendo a la pregunta, vinculado a cuál es el primero que lo anunció fue el gobernador de Jujuy. Yo sinceramente no estoy al tanto de cuál es el mecanismo que se propone. Lo que me parece que es un buen dato que ya varias administraciones, el caso de Jujuy, creo que hay una otra provincia más, y el caso de la Ciudad de Buenos Aires que lo anuncia como mirada, no sé los detalles, pero que ya estén pensando a trabajar en cómo vamos normalizando el servicio educativo, me parece un paso importantísimo, y el que sí me parece, y aprovecho cualquier espacio de difusión que tengo para reclamarlo, me parece que es una deuda enorme, injustificable, es el tema del funcionamiento de los tribunales. No hay ninguna razón para que la justicia esté funcionando al ritmo que está funcionando en la República Argentina. Esto es algo que tenemos que reclamarlo con firmeza. Tiene que haber creatividad, originalidad, despliegue de recursos como para que se pueda ofrecer un servicio de justicia sin poner en riesgo ni a modernización. Y modernización. Sí, por supuesto. Diputado, perdóneme, que tiene que ver la pregunta con este último tema. Digo, la consulta es la siguiente. Ahora, ¿cuánta responsabilidad hay de los otros poderes, de ustedes, del Ejecutivo, respecto a la justicia, que es un poder autónomo? Parecería que es una decisión que tiene que tomar la propia justicia per se para que empiece a funcionar, ¿no? Totalmente. ¿No? Es así. Claro. Mi reclamo es justicia. El reclamo es a la Corte Suprema, a la Administración de Justicia, un reclamo de la sociedad que asumo como propio. No es un reclamo al gobierno. El gobierno no pone a la justicia no podría ni a la justicia ni al poder legislativo con condiciones de funcionamiento. Diputado, y en ese sentido, la información un poco con la sede o el sector judicial tiene que ver con que el 6 de junio vencen las subrogancias de jueces dentro del Poder Judicial de la Nación. Por lo tanto, este vencimiento puede hacer que algunos juicios se caigan, digamos. Sí, nosotros esperamos que esto sea tomado como corresponde y se hagan todas las prórrogas de plazos que la emergencia y que el funcionamiento de la justicia limitado de estos últimos meses ha implicado, y que no haya ninguna señal en la República Argentina de que hay alguna estrategia para evitar que la justicia avance, y mucho menos que esto sea en busca de lograr que no avancen algunas causas vinculadas a corrupción, etcétera, porque me parece que complicarían enormemente las posibilidades de
confluencia política de la sociedad argentina en la salida de la pandemia. La salida de la pandemia va a requerir un esfuerzo económico, institucional muy fuerte, muy grande. Hay una enorme predisposición y responsabilidad de la oposición para participar de este esfuerzo de la sociedad argentina. Entonces, maniobras de este tipo que pudieran poner en riesgo la prosecución de las acciones judiciales existentes, nos parece que serían un obstáculo a la posibilidad política de que los argentinos estemos juntos trabajando para salir de la pandemia. Diputado, una pregunta que es política, porque usted es un hombre del radicalismo, pero integra Juntos por el Cambio. Digo, hay, a veces de manera explícita, a veces de manera implícita, cuestionamientos de sectores más críticos dentro del PRO para con el rol de Horacio Rodríguez Larreta, que tiene que tener obligadamente casi mucho vínculo y contacto con el Ejecutivo Nacional y con provincia. Usted es del radicalismo, no de la vereda de enfrente, pero tampoco es propio. ¿Cómo ve esta interna del PRO? ¿Hay que cuestionarlo a Larreta o hay que entenderlo porque tiene buen diálogo con Alberto Fernández? Yo creo que los integrantes de una alianza política como es la coalición Juntos por el Cambio, que tenemos representación parlamentaria, que gobernamos varias provincias, pues no solamente gobernamos la ciudad de Buenos Aires con el PRO, gobernamos 3 provincias, Corrientes, Jujuy y Mendoza con el radicalismo. Los gobernadores tienen un espacio para la interacción, para el trabajo en conjunto con el gobierno nacional, y más en momentos excepcionales como estos, que me parece que no deben ser cuestionados como que les falta personalidad opositora. Los gobernadores no son opositores, son gobernadores que están gestionando sus administraciones y tienen un espacio a trabajar, y nosotros los que tenemos responsabilidad legislativa, tenemos que cumplir nuestro rol de iniciativa legislativa, de controles parlamentarios, exigir los controles del Parlamento, demandar que exista presupuesto, demandar que haya informe de los gastos, demandar que no haya concentración de poderes en el parte del Ejecutivo. Son tareas que estamos cumpliendo, demandándolo, a veces con más éxito y otras veces con menos por la correlación de fuerzas que existe. Y los que no tienen responsabilidades ni legislativas ni de gobierno tienen espacio para tener una libertad en sus apreciaciones que nosotros no nos los damos por los objetivos que nos planteamos. Entonces, a mí me parece que la convivencia de este espectro debe hacer entender a todos que hay un rol a jugar por los gobernadores, hay un rol para jugar por los legisladores, y hay un rol para jugar por los dirigentes políticos sin estas responsabilidades. Y bueno, dentro de un marco razonable, obviamente, no puede estar uno en un extremo y el otro en el otro, ¿no? Diputado, hoy el Senado de la Nación va a tratar finalmente el rechazo de los 2 decretos de necesidad y urgencia que se firmaron en el gobierno de Mauricio Macri, y también van a tratar el aval, digamos, a los superpoderes. ¿Cuál es su reflexión al respecto? Yo lamento las dos cosas. Lo de los superpoderes, porque creo que era innecesario. Con una oposición responsable, que no estira piedras, que has tenido una enorme predisposición al diálogo y a entender las dificultades y la necesidad del gobierno de disponer de medios y de agilidad para enfrentar los extremos que esta pandemia genera. Haber hecho por decreto de necesidad de urgencia una transferencia de poderes tan grande nos parece innecesario, que debilita el sistema democrático y el espacio para la participación de las distintas fuerzas opositoras e institucionales. Eso nos parece un grave error del gobierno y como todo, nunca los errores deben o podrían justificarse, pero cuando no es necesario, porque tienen mayorías parlamentarias, etcétera, para desarrollar su actividad legislativa, es hasta innecesario. Lo de las competencias en las escuchas ya forma parte de otra cosa, forma parte de un estilo de avance de un sector del gobierno sobre espacios vitales de control del manejo de la justicia, que se expresan en distintas posiciones y que me parece que tienen otros objetivos que van a perturbar muy seriamente la actividad política. Nosotros de ninguna manera estamos dispuestos a convalidar ninguna estrategia que vaya generando ganar colinas estratégicas que tengan como objetivo lograr la impunidad frente a los procesos de corrupción que están en curso. Y creo que hay en eso, en la decisión de investigar parcialmente el endeudamiento de la Argentina. Nosotros estamos a favor de que se investigue el endeudamiento de la Argentina y nos parece ridículo que se limite a 4 años. No hay ninguna razón fundada en los objetivos de la investigación para entender los argentinos cuáles son las razones por las que nos endeudamos, en qué medida y en qué circunstancias,
que se busque como si fuera un acto de investigación sobre el gobierno inmediatamente anterior, y no sobre un fenómeno estructural que tiene la Argentina de alto endeudamiento que excede ampliamente el periodo de los últimos 4 años. Es esa situación, más traslado de las escuchas, más varias medidas, el cubrir jueces muy cuestionados, que los propios funcionarios del gobierno cuestionaban ampliamente, como Canicoba Corral, claro, cubrirlos para evitar la sanción que el Consejo de la Magistratura, son señales que a nosotros nos alarman enormemente. Diputado Facundo Suárez Lastra, muchas gracias por este contacto con nosotros, ha sido muy amable. Gracias a ustedes por el llamado. Chao, hasta luego, que tenga buen día. Estamos pendientes a las informaciones que puedan generarse hoy desde desde la Residencia de Olivos, en verdad, que es el epicentro a donde se realizan la gran mayoría de estas reuniones, sean virtuales como presenciales, y hoy va a haber anuncios, vos decías, para la noche. Sí, de hecho, en este momento el presidente Alberto Fernández está reunido con el comité de expertos y médicos, claro, científicos, en este momento, después de como les habíamos dicho al principio, una videollamada que tuvo con los distintos gobernadores. El único que estuvo de manera presencial fue Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y ahora Alberto continúa esta agenda de reuniones con el comité de expertos, ¿no? Para ir camino a estos anuncios que se estima entre las 20 y las 21. Siempre hay un corrimiento ahí en los horarios que proponen, ¿no? Desde el inicio, desde Casa Rosada, pero vamos a decir lo que van a hacer en ese horario, ¿no? Como Meli, y perdóname, y esto tiene otra pata, que es lo que pasó ayer en Olivos, reunión de Alberto Fernández con empresarios, donde todos reclaman de algún modo tratar de reactivar. Claro. Para que haya más producción, para que haya más recaudación. Bueno, aquel reclamo y demanda escuchada, donde se lo mencionó mucho a Roberto Labaña, me parece que tiene que ver con este diálogo con los gobernadores. Sí, el reclamo de los empresarios, pero que también se acordó en avanzar, en poner, digamos, todas las fichas a todo lo que tiene que ver con el trabajo tecnológico, ¿no? Que va a ser como el que va a salir más para adelante respecto a toda esta situación. Se puso mucho el foco en esa reunión, en ese trabajo, ¿no? Y en esa modalidad. En esa modalidad, y tiene que ver un poco también con lo que se va a tratar la semana que viene, seguramente en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con la Ley de Economía del Conocimiento. Exacto, exactamente, y en un rato nos vamos seguramente a conocer detalles sobre cuándo podría llegar a ser la próxima sesión a propósito de esto que decía recién Vero. Vamos a resumir información en esta placa que tiene que ver con algo que preocupa y mucho, que son los contagios comunitarios, las ciudades con transmisión comunitaria. En la ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana también de la provincia de Buenos Aires, están dando y registrando muchos casos de transmisión comunitaria. Preocupan no solamente los barrios populares, sino también, como lo decíamos ayer, los asilos para ancianos, los geriátricos, que también están registrando propagación de virus. En Chaco, en las ciudades de Resistencia, Barranquera, Fontana y Vilelas, en la provincia de Río Negro, en las localidades de Bariloche, Choel y Chipoleti, en Chubut, en la ciudad de Trelew específicamente, y en Córdoba, también lo mencionábamos ayer, Córdoba capital es la ciudad que está lamentablemente viéndose afectada por estos contagios de transmisión comunitaria. ¿Cómo afecta la pandemia en la provincia de Buenos Aires? Se lo preguntamos a la diputada que ya estamos viendo, la diputada Bernaza. ¿Cómo le va? Muchas gracias por recibirnos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me siento un poco rara porque yo no las veo a ustedes, pero bueno, supongo que están ahí. Así, acá estamos los tres, muy atentos a cómo afecta y cómo se vive esta pandemia que obviamente no le pega a todos por igual, ¿no? Porque no todas las localidades tienen los mismos déficits o daños estructurales. La provincia de Buenos Aires, ayer también lo mencionábamos, es una provincia que tiene un gran componente de pobreza, a donde naturalmente, como recién mencionábamos, la transmisión comunitaria es un problema, sobre todo en barrios a donde hay mucha vulnerabilidad de distinto tipo. Así que le quería preguntar en este sentido cuál es la reflexión que tiene usted para con esta situación. Pensemos que la provincia de Buenos Aires tiene el área metropolitana de Buenos Aires, que es un área de una enorme concentración de población y que tiene preocupados al presidente, al jefe de la ciudad de Buenos Aires y a nuestro gobernador, Axel Kicillof. Ya nos veníamos preparando para la transmisión comunitaria que estaba a punto de suceder. Esto está sucediendo.
la frontera no es una frontera física entre la General Paz y nuestra provincia, y la transmisión más tarde o más temprano iba a suceder. Estamos teniendo focos en algunos barrios en particular, en mi región, en el barrio José Luis Cabezas, que está en el límite entre Ensenada y Berisso, en la región de La Plata. Claro, y bueno, la primera reflexión que me surge es, estábamos preparados, o sea, veníamos hablando de este tema, pero no solo hablando. Pensemos en el hospital que puso en marcha muy rápidamente hace un mes el intendente Mario Seco en Ensenada. Es decir, estaba todo preparándose desde un estado muy debilitado en su infraestructura, estaba todo preparándose para este momento. Y ese momento llegó, lo sabíamos, lo sabemos, lo estamos viviendo, por eso esperamos con tanta expectativa la palabra de nuestro presidente, porque esa palabra la necesitamos, pero sobre todo desde la tranquilidad de saber que nuestros sanitaristas están monitoreando la situación, las autoridades están presentes en cada barrio. En el caso del barrio que te comento, ya están todas las autoridades trabajando mancomunadamente, aislando los casos, asistiendo a las familias. Quiero decir, la transmisión comunitaria llegó, está entre nosotros, y nuestro Estado, a pesar de la enorme debilidad estructural con el que lo recibimos, a pesar de eso, tuvo un tiempo, a partir del achatamiento de la curva tan nombrado en este tiempo, tuvo un tiempo para prepararse para asistir a las personas que se contagian. Diputada, antes de darle paso a mis compañeros que tienen muchas preguntas para hacerle, recién comentábamos con el diputado Suárez Lastra de la Ciudad de Buenos Aires y él hacía referencia o advertía que en general los argentinos hemos acatado muy bien este aislamiento social preventivo que se ha impuesto, que ha sido, según su opinión, de gran éxito, porque todos nos hemos comportado, bueno, como a la altura de las circunstancias, ¿no? Respetando lo que se nos implicaba, porque ninguna decisión que se hubiera tomado sin el compromiso ciudadano y la responsabilidad ciudadana hubiera dado resultados tan positivos como estos. No sé cuál es su opinión. Okay. Mirá, no tengo muchas coincidencias con el diputado Suárez Lastra. Desde lo ideológico. Exacto, pero en este caso, por supuesto, coincido plenamente con su reflexión. Ayer comentaba nuestro gobernador Axel Kicillof, comentaba el tema de que no hay fuerza de seguridad ni de control capaz de controlar que la gente se ponga el barbijo. Exacto. Y sin embargo, salimos a la calle y vemos a toda la población con su barbijo. Hay una fuerte conciencia ciudadana que viene acompañada con varios aprendizajes. Por un lado, se toma como un dato de la realidad, ya no es opinable que el Estado debe ser un Estado fuerte y presente. Esas viejas ideas del ajuste estatal, de que el Estado es una pesada carga para los ciudadanos, se ha descartado. Sabemos que necesitamos un Estado presente con sus políticas públicas, con sus políticas sanitarias. Así que ese es un gran aprendizaje. Y el segundo aprendizaje tiene que ver con la importancia de la salud pública. No hay salud individual, claro. No hay salud que me pueda cuidar a mí en desmedro de otros. La salud no es un privilegio, es un derecho. Y además de ser un derecho, necesitamos todos, aunque sea por egoísmo, que los demás también estén sanos y no transmitan. Así que esta idea de que la salud es pública y comunitaria también se ha instalado con muchísima fuerza. Sí. Y en esto hay como un cuidado colectivo, uno llega a los negocios, están las mamparas, están las medidas de seguridad, el alcohol. Digo, la verdad que uno no tiene más que palabras de agradecimiento por esta conciencia ciudadana, por el rol que cumplen los medios de comunicación, por el rol que cumplen los trabajadores de las telecomunicaciones, poniéndonos en contacto, informándonos a través de los medios, por el rol enorme que cumplen las organizaciones comunitarias, que con un trabajo silencioso están asistiendo con un plato de comida, con viandas que se entregan en cada barrio, en todo el Gran Buenos Aires. Diputada. A veces, perdón, solo esto, sí. Cometemos alguna ingratitud cuando solo saludamos o celebramos o aplaudimos a los médicos y enfermeros, ¿no? Y enfermeras y médicas. Diputada, usted representa la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más diversa en cantidad de situaciones y 135 municipios
¿no? Que tienen realidades diferentes. ¿Qué cuestiones cree que con las que se debe avanzar en la flexibilización y en qué cuestiones se debe mirar y ver si hay que ajustar o retroceder, teniendo en cuenta, ¿no?, que se viene una nueva fase y va a ser distinta, ¿no? Se están analizando distintas medidas. En su entender, entiendo que representa la 8ª sección electoral, donde también hay particularidades, ¿no? Mira, una aclaración. Yo represento al pueblo de la provincia de Buenos Aires. A la provincia de Buenos Aires la representan los senadores Tayana y Bullrich. Y dentro de ese pueblo, la provincia de Buenos Aires es una jurisdicción única, o sea, represento al conjunto de la población de la provincia, no solo a la 8ª sección electoral de la región La Plata, que es la ubicaba porque vive, digamos, ¿no? Ahí, por eso conoce más la particularidad. Pero estoy obligada a representar al conjunto del pueblo de la provincia, y yo eso lo tengo muy en cuenta, porque la representación seccional le corresponde a los legisladores provinciales y les dejo a ellos esa responsabilidad. En mi caso, los temas de Tonkins, Bahía Blanca, Trenquelauquen o La Plata son todos mis temas. Debo representar todos esos temas. Y en ese sentido, y justamente por esa representación del pueblo de la provincia como jurisdicción única, hay como distintas maneras de transitar este proceso de aislamiento y luego de transición hacia una nueva normalidad. Porque hay muchísimos distritos de la provincia de Buenos Aires que ya están retomando sus actividades, que incluso uno llega a alguna de esas ciudades del interior de mi provincia y uno, si no supiera nada de la pandemia, cree que ahí no está pasando nada. Porque hace muchas semanas que no tienen contagios, porque tienen medidas de seguridad en el ingreso y egreso del distrito. La verdad que hay como una estrategia muy diferencial entre los grandes centros urbanos de mi provincia y los distritos más chicos y las localidades y parajes más chicos donde hay mucha más circulación de personas. Diputada, perdóneme, a esa cuestión voy, porque digo, hay otros datos junto con los que usted está planteando que indican, usted los conoce, que el 50% de los chicos de la provincia son pobres, por ejemplo, y uno conoce y sabe lo que es el conurbano. Y uno también vio declaraciones del ministro Goyán y de su segundo Kreplak, que son declaraciones diciendo, cuidado que estamos en un mal momento, ayer hubo 940 contagios. Mi pregunta es, usted como diputada, la gente del Ejecutivo, ¿se levantan a la mañana con el temor, con la preocupación de que haya alguna posible situación caótica con desborde de casos? ¿Es un tema que plantean esa posibilidad o no? No, por supuesto que no, y voy a explicar porque justamente antes de tu pregunta estaba por desarrollar el hecho de que una situación muy distinta es el AMBA, es el área metropolitana y los grandes centros urbanos. Es una situación muy diferente. Y allí empiezan a cobrar enorme valor, el rol de los intendentes y las intendentas. Que en cada caso están monitoreando la situación de su distrito. Ya no es un intendente que solo se dedica al alumbrado, barrido y limpieza. Hace rato que ya no es eso, pero ni que hablar en esta pandemia. Me parece que en el área metropolitana estamos teniendo una dirigencia local muy atenta a lo que está pasando, acompañada, y acá sí cobran especial relevancia, las organizaciones comunitarias que están asistiendo con el alimento, el refuerzo alimentario a los barrios. Con lo cual, no prevemos para nada una situación de desborde caótico, lo que no significa que no estemos preocupados por la situación. Es una situación inédita a escala planetaria. El tema Necochea, tomemos conciencia. El tema Necochea no les preocupa, porque también era un lugar que no venía afectado y de repente explotó, digamos, esta situación. Por supuesto, por supuesto. Y eso puede pasar. Así como pasó en Necochea, pasó en nuestro barrio aquí en la zona de Ensenada y Berizo, puede pasar en distintos barrios, va a haber focos que se van a abrir, lugares que se van a tranquilizar. Estamos transitando una pandemia. Me parece que es... Y la verdad, debo decir que transitar una pandemia con un Ministerio de Ciencia y Tecnología, con un Ministerio de Salud a nivel nacional, con autoridades con tremenda experiencia de gestión, no es lo mismo que transitarla con un Estado
desguazado, debilitado y endeudado. Las negociaciones de la deuda son negociaciones que están teniendo absolutamente en cuenta esta situación. Argentina siempre honra sus deudas, pero primero honra la salud de su población. Sí, yo creo que haciendo mención a lo que decía usted, ¿no?, del trabajo de los centros comunitarios allí en los barrios vulnerables, también es importante trabajar para que no se estigmatice los contagios en esas zonas vulnerables, porque eso naturalmente genera mayor dificultad para encontrar el virus y para poder trabajar en consecuencia, ¿no? Claro, mira, si se estigmatiza es porque la estigmatización venía de antes. Totalmente. Por la pobreza. Coincido con usted. Porque en realidad este virus comenzó, o sea, nos llegó por el aeropuerto de Seiza, a donde no van los vecinos de los barrios populares. Totalmente. Es un virus que comienza en las clases privilegiadas, el contagio. Así que la estigmatización que puede hacerse de un enfermo de un barrio humilde es una estigmatización previa que usa de excusa al virus. Es sumamente interesante lo que usted plantea, porque nosotros lo venimos como advirtiendo en otro conjunto de situaciones a donde creemos que la pandemia, digo creemos porque me parece que en esto vamos a coincidir todos, por eso me arrogo el derecho de hacer un nosotros inclusivo. Creo que la pandemia en tal caso lo que ha hecho es echar foco en algunas situaciones preexistentes, tanto a nivel cultural, social, económico, es decir, aquí había heridas abiertas y la pandemia lo que ha hecho fue exaltarlas o ponerlas de una manera mucho más claras, ¿no? Exactamente. Lo mismo en las cárceles. Claro, exactamente. La pandemia dejó revelos. Lo que escondíamos debajo de la alfombra no lo podemos esconder más. La Argentina no es igualitaria. Nuestro modelo económico es injusto. Yo no quiero volver a la normalidad anterior. Vamos hacia una nueva normalidad, donde haya justicia distributiva, donde todas las familias tengan lo que por derecho les corresponde, derechos consagrados por nuestra Constitución, que hoy por hoy son letra muerta, porque la economía le ha ganado espacio, el mercado le ha ganado a la política, y le ha ganado sobre todo la batalla cultural. Hoy las personas creen que lo que tienen lo tienen por mérito propio, por sus proyectos individuales, sin pensar que los proyectos siempre son comunitarios. Siempre son desde un concepto de patria. Así que me parece que la pandemia lo que vino a hacer es desnudar que el modelo económico, social, cultural, político que nos orientaba es un modelo absolutamente debilitado, limitado, que no cubre a toda la población. En tal caso, y para cerrar, porque me parece que es muy profundo y es muy interesante también aprovechar estos espacios para poder plantear estas cosas, hay que poder mirar las cosas en perspectiva. Y que mirar las cosas en perspectiva suponga de verdad hacernos cargo de la Argentina que hemos generado cada uno en el lugar de la sociedad que ocupa. Todos, ustedes, los legisladores, nosotros, los periodistas, la gente desde sus casas, los laburantes, los médicos, los docentes, poner en perspectiva cada uno de los roles que ocupamos en la sociedad. Pero bueno, es muy amplio. Claudia, me encantó conversar con usted. Me gustaría, si me permitís, me gustaría dar una palabra final referida a que nuestro rol hoy es pensar una nueva normalidad con la gente adentro. Ojalá así sea, ojalá. Le mando un saludo, gracias, Gracias a ustedes, ha sido un placer. Igualmente, la diputada Vernaza, que representa al pueblo de la provincia de Buenos Aires. Nosotros queremos conocer cómo funcionan los comités de crisis de cada una de las provincias. Miren. Les queremos contar que desde el inicio de la pandemia, el Ministerio de Salud desarrolló el Plan Estratégico COVID articulado con las 24 jurisdicciones. Cada una de las provincias conformó un comité operativo de emergencia intersectorial conformado por todos los ministerios y distintas organizaciones para poder tomar las decisiones acertadas en esta pandemia. A través de este Comité Operativo de Emergencia es que se intensificó el trabajo articulado entre nación y provincias y, a su vez, favoreciendo el trabajo articulado entre las distintas jurisdicciones. Se está implementando el seguimiento y acompañamiento de las acciones desarrolladas por las provincias a través de lo que llamamos el Plan Operativo Provincial, con los objetivos de contribuir al desarrollo de redes de atención y seguimiento de pacientes a través de la articulación estratégica de los recursos de los 3 subsectores del sistema de salud, para mejorar también la detección de la enfermedad, para disminuir la morbimortalidad y el riesgo de expansión del virus hacia el resto de la población,
Esto fortaleciendo las capacidades de respuesta del sistema de salud. A través del plan operativo provincial, las provincias no solo trabajan en reorganizar los servicios para brindar atención por coronavirus, sino también en desarrollar estrategias que permitan abordar los cuidados priorizados, como ser el seguimiento de embarazo, la prescripción y dispensa de medicamentos y el seguimiento de poblaciones vulnerables. Lo que buscamos es reforzar el monitoreo y abordaje de estas poblaciones, como ser los adultos mayores, las personas en contexto de encierro, las comunidades indígenas y aquellas personas que viven en zonas desfavorecidas. En un sistema de gobierno federal como el nuestro, consideramos que es fundamental generar canales de gestión de conocimiento donde los equipos puedan intercambiar los aprendizajes y las acciones desarrolladas para fortalecer el sistema de salud. Para esto se abrieron espacios de diálogos como, por ejemplo, ciclo de encuentros virtuales donde participan las autoridades y los equipos provinciales junto con especialistas internacionales, una plataforma de intercambio de las recomendaciones y protocolos adaptados a cada una de las jurisdicciones y una estrategia común de monitoreo de indicadores. Todo esto permite reforzar el desarrollo de capacidades para mejorar la respuesta desde un sistema federal de salud. ¿Qué está pasando en la provincia de Chubut? Por estas horas se lo consultamos con mucha gentileza al diputado Gustavo Mena, que ya está en comunicación vía Skype con nosotros. ¿Cómo le va, diputado? Gracias por recibirnos. 11 casos son los confirmados hasta el momento allí en la provincia. Sí, la verdad que la provincia venía con un registro bajo. Durante mucho tiempo no tuvo casos, luego tuvo 2 casos en Comodoro, 2 casos en Trelew y habían pasado unos 14, 15 días sin casos y bueno, después aparecieron estas situaciones por el momento circunscriptas a la ciudad de Trelew. ¿Qué actividades son las que hoy por hoy están permitidas en la provincia? ¿A qué cierta normalidad se ha podido alcanzar por estos días, independientemente de estos casos que han recrudecido o han puesto otra vez en el foco de la tormenta al COVID en su provincia? Bueno, la mayor apertura se dio en la zona sur de la provincia, en Comodoro Rivadavia, Radatili, donde, por ejemplo, los comercios están abiertos en un horario restringido y, por supuesto, con las limitaciones de máximos de permanencia en su interior. Abrieron los restaurantes, también hay que pedir turno en algunos casos. En algunos casos, siempre por supuesto restringida la cantidad de mesas habilitadas. En algunos casos, por esta misma razón, porque son lugares de bastante afluencia, hay un límite temporal de permanencia para almorzar, no más de 40 minutos, por ejemplo. Digamos, en la localidad, en la ciudad de Radatili, que tiene playa y demás, está habilitada las salidas recreativas. Los días lunes, miércoles y viernes los DNI terminados en par y el resto de los días los impares y el domingo todos. El domingo pasado un día muy lindo acá y bueno, se podía caminar por la playa, por supuesto guardando la distancia y con barbijo, ¿verdad? Diputado, ¿cómo le va? Verónica Benaim lo saluda, buenas tardes. Quería consultarle porque tengo entendido que se han reunido con el gobernador Arcioni. No sé qué les ha transmitido respecto a la situación económica que atraviesa la provincia de Chubut. No, la situación económica de la provincia del Chubut es gravísima, es una crisis sin precedente que no tiene que ver con la pandemia. Obviamente la pandemia la va a agravar, pero para que se den una idea, al día de hoy se adeudan todavía parte de los sueldos del mes de marzo, se adeudan todos los sueldos del mes de abril y todos los sueldos del mes de mayo. Es decir, hay trabajadores estatales cuyo último sueldo cobrado fue el del mes de febrero. ¡Qué bárbaro! Esta es una situación que se desató hace un año, poco después de las elecciones provinciales, y bueno, quedó al desnudo esta situación. Ese mes de julio hubo dificultades para pagar sueldo de junio y aguinaldo y lamentablemente un gobierno provincial que no reacciona, que no articula ninguna política para revertir esto, salvo el endeudamiento. Bueno, esta situación
mes tras mes, en lugar de detenerse o mejorarse, se agravó, al punto que hemos llegado a esta situación, que no es solo sueldos, porque está parado el Estado. No hay servicio de justicia, el año pasado ya los chicos perdieron mitad del año de clases, no hay obra pública, por supuesto. Nosotros tenemos un interior provincial que no está vinculado al sistema interconectado eléctrico, claro. Depende de usinas y demás. Entonces, como no se paga muchas veces el combustible, los pueblos se quedan sin luz. La verdad que es una situación muy grave. Y a esa reunión fuimos con la expectativa, fuimos citados todos los legisladores, o convocados, mejor dicho, los legisladores nacionales de la provincia. Y la verdad que la expectativa, al menos la mía, era encontrarme con un plan. Nosotros, como oposición, tenemos toda la disposición para acompañar las propuestas razonables que se hagan para al menos comenzar a superar esta crisis. Y la verdad que nos encontramos con ninguna propuesta, es decir, con una descripción de una realidad que ya conocemos, con el diagnóstico, pero no con la solución. ¿Ningún pedido en particular, entonces? No, hubo, el gobierno nacional dio una asistencia de 5.000 millones de pesos, sí, que por supuesto viene bien, pero no abarca ni para cumplir con lo que está de remanente de marzo y algo del mes de abril. Es además un préstamo, no es una TN ni nada por el estilo. O sea que en realidad, tengo entendido que 300 millones de un crédito de fondo fiduciario fue lo que se había acordado. No, fueron 5.000 millones. Está en el marco del programa que creó el decreto 452 de apoyo a las provincias por la pandemia. Hay un paquete de 60.000 millones de pesos de ATN y 60.000 millones del fondo fiduciario. De esos, del fondo fiduciario, 5.000, o sea, en términos porcentuales, la verdad que Chubut salió beneficiada porque claramente no representa el 10% en coparticipación secundaria. Pero quiero decir, la crisis de la provincia no se resuelve. Puede ser un auxilio, la ayuda o la asistencia crediticia para superar un bache, pero no vamos a salir de este atolladero en donde todos los meses están faltando 3.000 millones de pesos en una masa salarial de 5.000. Por eso digo que si seguimos así, cada mes que pase va a ser una situación peor. Mire, ustedes me preguntan por la situación del COVID. Hace unas horas se conocían las renuncias de los directores de algunos hospitales, de áreas programáticas, justamente porque no cobran, claro, no cobran el sueldo y no tienen insumos. Sí, lo sabíamos y la teníamos esa información y la verdad que duele muchísimo porque gente que seguramente se ha esforzado muchísimo por estar en los lugares que han ocupado, han estudiado, han invertido mucho de su tiempo para quedarse en nuestro país, para salvar vidas, y la verdad que no se responda desde el punto de vista salarial es una vergüenza. No merece otra calificación. Es una vergüenza que los médicos y los docentes y los empleados estatales y tantas otras personas no cobren sus sueldos. Es una vergüenza. Diputado, perdóneme. Sí. No, perdóneme. Más en este escenario, ¿no? Sí. Por supuesto. Diputado, perdóname, un tema del cual lo tengo que consultar sí o sí, porque usted es abogado. Digo, el dato judicial de ayer tenía por epicentro a Chubut, por una resolución de la justicia chubutense donde exculpaba por desahogo sexual a 4 o 5 procesados por un caso de abuso. Bueno, hubo condenas de jueces, de fiscales, hoy le contaba a mis compañeras, de un sacerdote católico, de un rabino judío. Digo, ¿qué opinión tiene, diputado, sobre el tema usted? Bueno, sí, es un caso tremendo, muy sonado acá, muy conocido. Sí. En realidad, el fiscal lo que hizo fue cambiar la calificación del hecho. Creo que en esto el fiscal debe una explicación más allá de un comunicado que sacó el Ministerio Público. Esto todavía no ha sido homologado por el juez. Nosotros tenemos un proceso acusatorio. Bueno, el fiscal había hecho una calificación mucho más grave. Al cabo de la investigación la redujo a un caso de abuso sexual simple. Y en ese marco es que llega a un acuerdo de juicio abreviado. Es decir, no es que salen impunes, tienen una condena de 3 años, pero por su monto, por ese tipo de condena, claro, va a ser de ejecución condicional. Él aduce que la víctima prestó su consentimiento. Hay muchos puntos para aclarar. Creo que el más importante para aclarar es
por qué en algún momento del proceso consideró que era un hecho agravado y en otro momento no. Está esta expresión que usted dice que realmente igual, es diputado, lamentable. Perdón que lo interrumpa en este tema, la verdad que me exaspera y me supera. Me salgo de la vaina, porque digo, ¿en qué lugar, en qué cabeza cabe, independientemente de si está sujeto a derecho o no la decisión o la interpretación que hace este fiscal de derecho, en qué cabeza cabe expresiones de esta naturaleza? No está dada ni siquiera la época para decir una barbaridad como la que está diciendo este hombre. ¿Cómo una mujer va a prestar consentimiento frente a 11 personas presivilizadas que la atacan sexualmente? ¿Desde qué lugar puede una persona que es un funcionario público decir una barbaridad como esta? ¿Cómo no han salido urgentemente a esta persona, este sujeto, a decirle que tiene que pedir perdón ya mismo por la barbaridad que ha dicho? Bueno, por eso yo le ponía un poco en contexto la situación. Sí, la perdón. expresión es la otra cuestión. No, está muy bien, porque todos sentimos lo mismo, ¿no? La expresión es arcaica, es irrespetuosa, no es compatible es machista con todas las capacitaciones. Es machista. Sí, es machista y incluso es degradante para el propio género humano. Y es revictimizante. Poner a cuestionar, perdón, no lo debiera interrumpir, complete usted, pero yo no puedo con mi genio. No, pero quiero decir un dato interesante más. Usted sabe que hay una instrucción de la Procuración General de la provincia de hace unos años que además instruye que en este tipo de casos de abuso sexual no se acudan justamente a estas figuras de soluciones alternativas, probation, juicio abreviado y demás. Por algo que decía usted recién, que es cierto, todo esto supone aceptación de la víctima y la aceptación supone libre consentimiento, voluntad. Claro. Y en estos casos sabemos que es imposible esto, porque ese consentimiento está de alguna manera afectado por esa situación de violencia, por la revictimización, por lo que puede implicar darle publicidad a esta cuestión. Así que es cierto todo esto. Respecto de nuestras manifestaciones, bueno, le cuento, no sé si ya estará concretado, pero se trabajó con la diputada Roxana Reyes de Santa Cruz, Lorena Madsen, Karina Banfi, otras diputadas de nuestro bloque, la diputada provincial Andrea Aguilera aquí en la legislatura del Chubut, para un proyecto de resolución de repudio, y obviamente nosotros lo que estamos exigiendo son las explicaciones para eventualmente considerar la presentación de una denuncia para el jury de enjuiciamiento del funcionario. Bien. Bueno, tenemos que terminar, señora, sí. Pero hay una síntesis que ¿sabes cuál es? ¿Cuál? De un lado estaban los poderosos, que eran los victimarios, y del otro lado había gente con menos recursos económicos. Digo, del grupo había gente con mucho poder económico, había nietos de un ex gobernador de la provincia. Esto es, otra vez, como en tantísimos casos a nivel nacional y en las provincias, una justicia para poderosos y una justicia para los que no tienen recursos, que no transitan los mismos carriles. Es que hay dos Argentinas siempre, siempre. Y ya sabemos los que terminan ganando en todo esto. Diputado, gracias. Tengamos también la expectativa de que esto, yo insisto en este punto, no tiene resolución judicial. Claro. Esto es la actuación del Ministerio Público Fiscal. Esto también habla de la bondad de un proceso acusatorio en donde los roles de las partes estén bien diferenciados. Creo que el juez ahora tiene una tarea importante a la hora de decidir si homologa este acuerdo o no. Y la verdad que uno puede tener la expectativa fundada de que por todas las características de esta situación esa homologación no se alcance. Ojalá. Diputado Mena, gracias por conversar con nosotros. Disculpe las interrupciones, pero hay temas que la verdad me sublevan. Gracias, Muy comprensible. Gracias. Un saludo cordial. Hasta luego. Que tenga buenas tardes. Vamos a conocer cuáles son las provincias que hoy por hoy no registran casos de COVID-19 en la República Argentina. Son las provincias de Formosa y de Catamarca. Cada vez son menos las que integran esta placa, que la venimos repasando todos los días, porque recién lo mencionaba el diputado, ¿no? A veces pasan estos famosos 14 días y después de esos 14 días aparece un caso, y un solo caso hace falta para otra vez poner en el foco de la tormenta. Santiago del Estero, por ejemplo. Claro. Y estas son las que hace ya 14 días no registran casos, pero, insistimos, requieren todavía muchísima prudencia para analizar. San Luis, La Pampa, La Rioja y San Juan.
¿Y cuáles son los casos totales en la República Argentina? Los casos confirmados por este día, que ya vamos casi 80 días de cuarentena, 19.268 casos confirmados. Casos registrados en las últimas 24 horas, 949. Fallecidos, 588. 588 vidas ya se cobró esta pandemia, este virus en la República Argentina. ¿Qué temas que tocamos hoy? Sí, bueno, pues pero... yo quiero decir una cosa, porque hay diga. decisiones de la justicia que muchas veces, y ustedes lo van a escuchar, se ajustan a derecho. Pero aquí es donde hay que dar una vuelta de timón indefectiblemente y con responsabilidad. Vuelta porque de timón y mucha trascendencia periodística, porque si no son casos que se amañan, que se esconden, donde como la justicia no llega. Claro, porque como suceden lejos, viste, allá en el sur, en Chubut, acá hacemos la vista gorda y no le prestamos atención. Y puede ser que se ajuste a derecho lo que interpreta este fiscal, que bueno, Dios quiera que no reciba ningún respaldo, pero no significa necesariamente que se esté interpretando lo que realmente vivió esa víctima de manos de 11 tipos bestiales, expresivilizados, que se les ocurrió que podían en manada abusar sexualmente de esta mujer y arruinarle la vida para siempre, pues son esos tipos de violencias y de crímenes son los que te marcan para toda la vida. Repito, hay empresarios, hijos de empresarios, gente de muy buena posición económica, el nieto de un exgobernador, todos vinculados a sectores cómodos de la provincia de Chubut. ¿Qué está pasando en la provincia de Santa Fe? Se lo preguntamos al diputado Enrique Esteves, que ya está en contacto con nosotros vía Skype. ¿Cómo le va, diputado? Gracias por recibirnos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto conversar con ustedes. Buenas tardes. Bien, muchas gracias. Analizando cómo la pandemia va afectando de forma distinta a todas las provincias de la República Argentina. ¿Qué cantidad de casos confirmados hay hasta el día de hoy en la provincia de Santa Fe? En total tenemos 268 en todo este tiempo. En el día de ayer hubo 3 casos nuevos. Están vinculados con contactos con la provincia de Chaco, en el norte de la provincia de Santa Fe, que ustedes saben es una de las provincias que está bastante afectada por este virus. A partir del 7 de junio, ¿qué actividades van a poder reactivarse en la provincia? Bueno, deportes que no tengan contacto físico, esa es una de las decisiones que se están tomando. Hay un protocolo vinculado también al transporte que salga o entre, sobre todo de las principales ciudades y que tenga contacto con otras provincias, en particular, como les decía, la provincia del Chaco o la provincia de Buenos Aires y por ende también la ciudad autónoma de Buenos Aires. El trabajo doméstico va a ser habilitado y las reuniones familiares hasta 10 personas, obviamente teniendo en cuenta cuáles son los protocolos de cuidado. Y los gimnasios también, pero con un protocolo especial y para determinado tipo de entrenamiento, como así también todo lo que tiene que ver con la gastronomía, cumpliendo también con un protocolo y bajo la idea de que se pueda llevar los comestibles y no consumir en el lugar. Sí, una pregunta. Usted habló del servicio doméstico y leí también oficinas, diputado. Supongo que son oficinas en algunos casos públicas, en otros casos oficinas privadas, pero leía que había una particularidad tanto para oficinistas como para empleadas domésticas o empleados domésticos, que era que en la medida de lo posible deberían trasladarse con un sistema de transporte particular y no en el sistema público, que siempre está claro, es un punto de mucho contagio. ¿Hay algo de eso o es un tema que no se terminó saldando de esa manera? Así es como vos lo decís. Las oficinas no tienen que ver con oficinas públicas que tienen un funcionamiento parcial, como viene siendo hasta ahora. Tiene que ver con un mínimo funcionamiento administrativo de distinto tipo de trabajo de oficina, ¿no? Desde los partidos políticos, obras sociales, sindicatos, pero que tienen un límite horario que es las 19 horas y la idea es no utilizar el transporte público, como vos decís, porque es uno de los factores de mayor riesgo. Vale aclarar, y aprovecho también porque no ha aparecido mucho en los medios nacionales,
en la ciudad de Rosario y en la ciudad de Santa Fe, como en muchas ciudades importantes del interior del país, hemos tenido hasta casi 20 días de paro de transporte público. Este tema es un tema, bueno, que es un problema que venimos arrastrando desde hace muchísimos años, que tiene que ver con la distribución de los subsidios al transporte público y al combustible, pero que ha afectado en el último tiempo. Tuvo una solución parcial esta semana por los sueldos de abril, pero ya hay que empezar a pagar los sueldos de mayo y el tema no está resuelto, con lo cual también el transporte público es una herramienta que, independientemente de la cuestión sanitaria, también hay un problema de fondo que tiene que ver con esto que les comentaba. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Verónica Benaim lo saluda. En ese sentido, en la Comisión de Transporte que preside el radical José Cano, se está hablando de un proyecto que pretende la creación de un fondo federal para el transporte, justamente, y también nacionalizar la SUBE. ¿Usted está de acuerdo con estas dos iniciativas? ¿Creen que pueden, de alguna forma, paliar la situación de crisis que está viviendo el transporte urbano, sobre todo los colectivos que hacen su recorrido de larga distancia y media? ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Mirá, obviamente que sí estoy de acuerdo. Yo fui autor también de dos proyectos. Uno, que en esta situación que estamos viviendo coyuntural de la pandemia y el aislamiento social obligatorio, se contemple a las empresas de transporte público de pasajeros en el programa de asistencia al trabajo y a la producción que está brindando el gobierno nacional. Por otra parte, un proyecto que viene a proponer una posible solución de fondo a la distribución de los subsidios. Nosotros lo que proponemos es que se arme una comisión que esté a cargo del ministro de Transporte, donde participen todas las jurisdicciones que son beneficiarias de los subsidios, para poder construir un sistema de reparto que sea equitativo y más justo. Ustedes saben, uno de los principales componentes del subsidio al transporte público de pasajeros, sobre todo hablo del urbano, está compuesto por el impuesto al combustible. Ustedes saben que el impuesto al combustible lo paga todo argentino o argentina que cargue el tanque de su auto en cualquier lugar del país, incluso en localidades donde no existe el transporte público. Entonces, nosotros creemos que hay una desigualdad, y miren, se viene hablando mucho en estos días, ¿no?, de que las cosas son muy diferentes en Capital Federal o en el área metropolitana de Buenos Aires que en el resto del país. Porque, bueno, tenemos una historia, ¿no?, donde ha sido muy difícil en base a leyes, pero sobre todo a la aplicación de esas leyes en políticas públicas que garanticen un real federalismo en muchos temas. El tema particular del transporte es uno, y de los subsidios, porque los subsidios que el Estado Nacional le brinda a la Ciudad de Buenos Aires y a su área metropolitana es infinitamente mayor, ¿no? El tema de nacionalizar la SUBE, no sé cómo es el boleto, digamos, en el colectivo urbano, digamos. Sí, en realidad lo de la SUBE en la ciudad de Rosario ya, por ejemplo, tendría que estar hace muchísimos años y nunca se logró que se haga efectiva la tarjeta SUBE. Es uno de los desafíos, y más que desafíos, es una de las deudas que hay con el interior del país, en particular con las principales ciudades que tienen transporte urbano. No todas, porque hay algunas que sí han tenido acceso, como por ejemplo la ciudad de Santa Fe. Diputado, lo vuelvo a llevar un poquito a la naturaleza de su provincia y a cómo afecta la pandemia, particularmente en esa geografía. ¿Cuál es la situación en los barrios vulnerables? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en términos generales está controlado. En la provincia de Santa Fe existe un sistema de salud que tiene 3 niveles, obviamente 3 niveles de complejidad vinculados a centros de salud, que son los que están en los distintos barrios. Les doy el ejemplo de mi ciudad, la ciudad de Rosario. En la ciudad de Rosario, ningún habitante de nuestra ciudad tiene un centro de salud a no más de promedio, ¿no?, a 15 cuadras. Ese promedio baja en los barrios más vulnerables. Digamos, esa atención primaria de la salud lo que hace es trabajar mucho en la prevención. Y después hay otros niveles, obviamente, de complejidad mayores y de especialidades que van abordando. Entonces, lo que permite esto es tener un control mucho más cercano y un trabajo mucho más cotidiano
con los vecinos y las vecinas, con lo cual por el momento no ha habido, como ha ocurrido en otros lugares del país, en los sectores o en los barrios más vulnerables, brotes de este virus. Bueno, para la gente que me estaba consultando, efectivamente el diputado Enrique Esteves es el hijo del doctor Esteves Boero, miembro fundador clave del Partido Socialista de la provincia de Santa Fe. Pero, diputado, una pregunta que tiene que ver con esto, y me interesa porque usted no es ni de Juntos por el Cambio ni es un hombre del Frente de Todos. La semana pasada había una solicitada denunciando una supuesta infectadura. ¿Usted la comparte como hombre que no es ni oficialista ni opositor? ¿Cree que fue una exageración? ¿Cómo lo ve? No, desde ya que no la comparto, me parece que es una gran irresponsabilidad por parte de las personas que firmaron esta nota, y te voy a decir por qué. Yo creo y estoy convencido de que el criterio que ha utilizado el gobierno nacional, los gobernadores, los gobiernos locales, el criterio que tiene que ver con defender la salud y defender la vida es el criterio correcto para abordar esta pandemia. Dicho esto, pienso, y no solamente por esta situación coyuntural que estamos viviendo, que nosotros necesitamos construir, y lo vemos quizá en fotos, ¿no? Cuando se lo ve al presidente Fernández con Larreta, con Kicillof, en reuniones se ve como algo extraordinario en la política argentina y en el funcionamiento institucional de nuestro país. Eso debiera ser la absoluta normalidad, y no solamente debería quedar circunscripto, digamos, a las personas que tienen mayores responsabilidades públicas, como en el caso que mencioné, sino que creo que tiene que haber espacios de acuerdo. Nosotros venimos presentando, vos lo mencionabas a mi viejo, nosotros venimos presentando desde el bloque socialista, y no solamente nosotros, pero ya hace más de 30 años en el Congreso de la Nación, un proyecto para que se cree un Consejo Económico, Social y Político. En cada tema que vos veas de la Argentina, desde nuestra mirada, obviamente, y respetando las distintas miradas, lo que vemos es una falta de planificación. Y la planificación que falta en la Argentina, en cualquiera de los temas principales, tiene que surgir de consensos que sean lo más amplio posible, para poder transformar esa planificación en políticas de Estado que se sostengan por lo menos durante 15, 20, 25 años, y que todos los gobiernos que tengan a cargo esa responsabilidad dentro de ese andarivel puedan transitar. Y eso lo ves en la educación, lo ves en la salud, lo ves en la idea de un modelo de desarrollo productivo, en la necesidad de nuestro país de una reforma tributaria, en fin, en casi todos los temas que abordamos vemos esta falta de planificación, y por eso es que es tan importante, y ojalá que el presidente lo lleve adelante. Incluso nosotros estamos dispuestos, obviamente, y lo hemos puesto a consideración del gobierno nacional, de aportar todas nuestras experiencias que hemos tenido en la provincia de Santa Fe, pero también en otros lugares, de cómo llevar adelante esto, que sin duda creemos que es una herramienta importante. Esta carta que vos mencionás, lejos de hacer una propuesta o de marcar un error, pero con propuestas que sean superadoras de la realidad, lo que hace es agitar un fantasma que claramente no colabora, y en la situación social que estamos nosotros viviendo, con el miedo que todos tenemos porque nos sentimos muy vulnerables, tenemos que saber que hay gente que ya la viene pasando muy mal desde antes, ¿no? Obvio. Y que esta pandemia ha empeorado su situación, con lo cual hay que ser muy responsables, porque después vemos asombrado lo que pasa en otros países, pero bueno, esas son consecuencias muchas veces de situaciones preexistentes, pero fundamentalmente de gobiernos que son de tinta autoritarios, y que lejos de convocar al diálogo y a los acuerdos, convocan a la confrontación. Muchísimas gracias, diputado Esteves, por este contacto con nosotros. Muchas gracias, y vamos a seguir a lo largo de estas tardes conociendo seguramente el derrotero del virus en cada una de esas provincias. Gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan buenas tardes, y quedo a disposición, muy amable. Muchas gracias. Bueno, hemos pasado prácticamente por la mitad del país, del norte a sur, a todos lados fuimos. Y vamos a repasar brevemente lo que decía Carla Bisotti sobre los test que se están realizando.
293 son las personas que están internadas en terapia intensiva, casi 6.000 personas se han recuperado con una letalidad que continúa en descenso al 3% y ese porcentaje de positividad promedio de 13% en lo que viene de esta pandemia en el día de ayer fue de 22.7%. Como venimos compartiendo en estos días, a expensas de AMBA, Ciudad de Buenos Aires tiene 35.8% de positividad, Provincia de Buenos Aires 26.4%, el resto del país menos del 5%. La descentralización del testeo, el aumento de los test por millón de habitantes que casi llegan a 4.000. Y compartir algunos resultados del detectar del dispositivo estratégico de testeo en territorio para coronavirus en territorio argentino que está activo y desplegándose ya en 19 barrios populares del AMBA, tanto de ciudad como del área metropolitana, de provincia de Buenos Aires. Hay 5 operativos detectar en Ciudad de Buenos Aires con influencia también de otros barrios y la actividad de la Defensoría del Pueblo también en algún otro barrio popular y 14 en la provincia de Buenos Aires y entre el 5 de mayo y el 2 de junio se realizó un test, se evaluaron y configuraron un caso sospechoso 5.121 personas en el detectar. También en el día de hoy el ministro de Salud de la Nación, el doctor Ginés González García, junto con el presidente, se van a reunir con los expertos para poder analizar la situación, las novedades, la situación epidemiológica y poder consensuar, articular y definir los pasos a seguir. Ahí estaba el informe de manos de Carla Bisotti, también repasamos más temprano en Placas, y el informe de cada día del Ministerio de Salud. Hasta aquí hemos llegado nosotros, compañeros, gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, recordar que hoy hay Noche de Filiminas, hoy Alberto Fernández va a dar este anuncio de cómo va a continuar esta cuarentena, y ahora a las 16 horas también el ministro del Interior, Meli Guado de Pedro, va a recibir a Héctor Daer, por ejemplo, también a Andrés Rodríguez, bueno, a sindicalistas para seguir hablando seguramente sobre esta cuestión. Pato. Último dato aquí, la gente del otro lado del Salón de Pasos Perdidos, no hubo quórum en el Senado para tratar ley de alquileres. Mira, vos te tenías que ir para allá. Pasa para la próxima semana eventualmente, pero hoy no consiguieron los 2 tercios. Perfecto. Del otro lado, no de este diputado, sino del otro lado de la Cámara, hay un elenco estable de la señora Karin Cohen. Continúan con ustedes informándolos y manteniéndolos al tanto de toda la actividad que se registra en el Congreso. Gracias, nos reencontramos mañana. Chau. Hasta mañana.